Bueno, bendiciones para todos. Buenas noches. Bueno, si usted está de acuerdo, yo le invito para que se acerque un poquito porque me siento como solo y abandonado. Si les parece y si están de acuerdo. Bueno, bienvenidos una vez más a esta su casa, Congregación Casa de Vida. ¿Cuánto fuimos bendecidos el domingo por el Señor, por su palabra? ¿Cuánto fuimos bendecidos, verdad que sí? No porque esta vasija haya sido instrumento para darla, pero sí quiero creer en que lo que oímos nosotros el domingo, como cada vez que Dios nos permite en este lugar, eso fue acompañado de fe. Quiero empezar por ahí, quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 4, versículo 2 más exactamente. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice: Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y qué llamado de atención el que nos hace el Señor, ¿cierto? Yo creo que si hay algo a lo cual nosotros siempre hemos decidido poder publicar desde este púlpito, desde este lugar, ha sido eso, que en lo posible, o más bien como ordena el Señor en su palabra, no nos quedemos como con solamente lo que oímos, ¿cierto? Sino que podamos ir a la misma presencia del Señor de manera personal e íntima, y relacionarnos con el Señor y poder entender de parte del Señor no solamente si lo que el predicador dijo es cierto o no, porque el predicador dará cuentas al Señor de lo que se dijo o incluso no se dijo, si fue de acuerdo a lo que el Señor colocó en el corazón o no, sino porque la demanda de Dios es que lo que usted ha escuchado por la palabra del Señor, eso vaya acompañado de fe. Y usted sabe que la fe viene como producto de oír, y el oír por la palabra del Señor, y que esa fe de Dios que es en Cristo Jesús tiene que desarrollarse en el corazón de cada uno de nosotros. Acompáñame de ahí el Antiguo al versículo 12 y 13 de Hebreos capítulo 4. Dice el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hablando un poco acerca de esto, entendiendo lo que el Señor nos acaba de decir, de que su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es a lo que de pronto yo he querido esta noche, o he sentido en mi corazón, poderles compartir acerca de lo que nosotros podemos estar hablando a través de nuestro corazón, en nuestro diario vivir y demás, de lo que nosotros podemos estar proclamando por nuestra boca, iglesia hermosa, en donde se ve implicado nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún nuestras reacciones. Y lo importante de cuidar nuestro corazón, como lo hemos aprendido, solamente en la presencia del Señor, porque lo que usted y yo hablemos, como lo vamos a ver en la palabra, podemos estar proclamando palabras de vida o palabras de muerte.
¿En qué se diferencia o en qué se puede diferenciar? En el hecho de que en la medida en que yo voy siendo enseñado por la palabra, esa palabra que es viva y es eficaz, como lo hemos visto aquí en el capítulo 4, versículo 12 y 13, esa palabra va haciéndonos ver en el corazón que lo que no es del Señor, todo se tiene que ir disipando. Y dice el Señor, el versículo 13, porque no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Cuando tú y yo nos presentamos allí, lo que tú y yo no vemos, que no es de acuerdo al corazón del Señor, pero que está en nosotros, es manifiesto en su presencia y Él nos lo hace ver, nos lo hace entender. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Uno, es una forma de Dios darnos la confianza para que nosotros entendamos que en su presencia podemos nosotros derramar el corazón con sinceridad, con un arrepentimiento genuino, pero que también a la vez vamos a ser portadores de una responsabilidad cuando adquirimos de parte de Dios por su Espíritu el conocimiento a través de las Escrituras, a través de la palabra. Porque si hay algo en nosotros que no es de acuerdo al Señor y nosotros estamos en su palabra, vamos a su palabra, esa palabra va a cortar lo más profundo de nuestro ser y nos hará entender en qué es que nosotros estamos fallando. Pero en cuanto a la manera de nosotros hablar, en cuanto a la manera de nosotros muchas veces proferir nuestras palabras, quisiera que me acompañaras al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, más exactamente el capítulo 15. Y que hagamos un análisis de cómo hoy, sin pensar en ayer o en lo que vaya a suceder, está nuestro corazón respecto a este tema en específico. Capítulo 15, versículo 10 al 20, más exactamente en Mateo, en el libro de Mateo, dice: Señor, y llamando así a la multitud les dijo: oíd, pero también entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón de nuestro espíritu. De ahí se determina si nosotros estamos siendo alimentados por la palabra del Señor o por cualquier otra cosa. Si es cualquier otra cosa, pues nada tiene que ver con el Señor, ¿cierto? No hay vida, es decir, entonces hay muerte, porque así es. Pero dice allí el Señor: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y tú ves el contexto allí de toda esa parte de la palabra, y de alguna manera el Señor está allí hablándole a aquellos doctos en la ley, a aquellos religiosos en aquel momento, pero en ellos a nosotros, porque esos somos muchas veces nosotros, buenos para poder ver muchas veces el error en los demás, expertos para poder ver la paja en el ojo ajeno, pero no permitirle a Dios por su Espíritu a través de su palabra, aunque muchas veces estamos allí, lo que realmente hay en el corazón que nos deja fluir para que cuando nosotros hablemos palabras de vida eterna, como lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Versículo 12 dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Puede ser que usted, hoy y yo nos ofendamos al escuchar esto. Podría ser. O aquel que está escuchando la grabación de la exposición de la palabra de hoy, puede ser que se ofenda en el corazón. Y no es porque la palabra sea dura, sino porque el corazón está endurecido. Nosotros lo hemos aprendido también por la palabra. Versículo 13 dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15 dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Recuerde usted que la connotación principal de las parábolas de nuestro Señor era para medir lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Qué es lo que realmente tanto tiene peso al interior de nuestros corazones? Versículo 16 dice: Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Hablándole a sus discípulos, los que caminaban con él, imagínate. Versículo 17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre
y es echado en la letrina? Hablándole de un acontecimiento natural, porque de alguna manera eran los religiosos, los fariseos, los escribas allí, los religiosos, los de la ley en ese momento, refutándoles a ellos por causa de que no se lavaban las manos a la hora de comer y que eso podría contaminar su cuerpo. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, dice, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que está saliendo entonces de nuestro corazón para que sea nuestra boca lo que lo proclame, iglesia? Versículo 19, porque del corazón salen, ojo, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si usted se da cuenta, podríamos colocarle un igual a cada uno de ellos. Es decir, la fornicación está igual que un homicidio, el adulterio está igual que un mal pensamiento, los falsos testimonios están igual que una blasfemia, las blasfemias están igual que un hurto. O sea, ahí no hay diferencia. El Señor está diciendo, porque del corazón salen, dos puntos podríamos decir, los malos pensamientos, igual los homicidios, igual los adulterios, igual las fornicaciones, igual los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dice el Señor, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y ese es uno de los principales problemas de nosotros, la iglesia del Señor hoy en día. O sea, cuando vemos cada una de las cosas en las que usted y yo podríamos estar fallando, puede ser consecuencia de lo que hay en el corazón, pero a la hora de nosotros hablar y expresar esas cosas es cuando contaminamos, no el cuerpo natural, sino el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo del que usted y yo hacemos parte espiritualmente hablando, ese es el que estamos contaminando. Dice el Señor que lo que sale de la boca es lo que contamina. Si lo que sale de mi boca es lo que contamina por causa de lo que hay en mi corazón, lo que usted escucha de lo que yo estoy diciendo, a usted lo va a contaminar. Por eso la responsabilidad que tenemos con el Señor, o frente al Señor más bien, en cuanto a lo que el Señor nos ha encargado, en cuanto a lo que el Señor nos ha dado. Primeramente Él con nosotros y luego sí el servicio al Señor. Pero para que nosotros vayamos viendo todo esto del corazón del Señor, acompáñame a Mateo capítulo 12, allá atrásito. Veámoslo desde el 34, capítulo 12 de Mateo, versículo 34 al 37, puede ser. Dice, generación de víboras. Capítulo 12 de Mateo, versículo 34 al 37. Amén. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dios mío. Porque en eso somos expertos. Y más cuando se trata de ver lo de los demás y no lo que hay en mi propio corazón. ¿Cómo puedo yo hablar lo bueno cuando al interior de mi corazón hay algo que no me permite realmente estar bien delante del Señor, o como Dios establece en su palabra debe estar mi corazón para poder operar, para poder ejercer en la vida del Espíritu? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, usted y yo podemos estar hablando muchas cosas buenas y creer que estamos edificando, que estamos construyendo, pero mentira, porque al interior del corazón el Señor y usted y yo mismos sabemos lo que hay realmente ahí. Por eso incluso como ejemplo para todos nosotros, el hecho de que yo me pare aquí en este lugar y les hable aún lo bueno de la palabra del Señor no significa que yo sea bueno, no significa que este corazón que está compartiéndole la palabra esté en un estado espiritual
alineado al corazón del Señor o a la palabra del Señor. Por eso lo que nos hablaba Hebreos capítulo 4 versículo 2, que lo que nosotros oímos debe ir acompañado de fe, porque yo tendría que rendirle cuentas al Señor y ahí nadie más tendría que meter mano en eso. Por eso de señalar, eso de juzgar, eso de condenar, eso hay que dejárselo al Señor. El Señor dijo: la venganza es mía. Si hay algo que a usted y a mí nos han otorgado, es estar en la presencia del Señor. Asegurarnos el corazón para que cuando hablemos realmente nuestro corazón esté tan sano que lo que hablemos nosotros realmente sean palabras de bendición, es decir, palabras de Cristo en nosotros expresándose a través de nosotros como un instrumento vivo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerde que no es solo conocimiento, no es letra, porque esa mata, dijo el Señor en su palabra. Es vida en el Espíritu, es entender por su Espíritu las cosas que están sucediendo. Es permitirle a Dios por su Espíritu que en la situación que usted y yo estemos viviendo, Él lo haga posible. Él lo haga, que Él lo haga. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí? Vivir en la presencia del Señor. Disfrutar de la presencia del Señor, aunque nuestros ojos naturales, aunque nuestro cuerpo natural, aunque nuestro corazón, el de los sentidos, el que siente a veces dolor, el que se comprime por causa de una situación, esté experimentando lo que esté experimentando, usted y yo debemos disfrutar al Señor y así poder descansar y reposar. De lo contrario va a ser imposible. Es decir, en otras palabras, pongamos la mirada en el Señor. Recuerde que es por fe, no por lo que miramos o nos enteramos. Eso está escrito en su palabra. De muchas cosas más habríamos nosotros de enterarnos, de aterrarnos, de situaciones que han de venir, incluso de nosotros mismos, que no sabemos van a suceder. Pero de eso también se encargará el Señor. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Ahí no dice de algunas palabras, dice de toda palabra ociosa. Que el Señor nos ayude, siendo yo el primero. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué estamos hablando tú y yo ahora mismo? Por causa de lo que hay en el corazón. ¿Cuál es el tesoro que realmente brilla al interior de nuestros corazones para que ese brillo salga y se exprese y pueda tomar vidas y dar vidas y expresar lo que Dios anhela y desea? ¿Cuál es el tesoro que hay al interior de nuestros corazones? Lucas capítulo 6, acompáñame allí por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas capítulo 6. Versículo más exactamente el 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Una vez más, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Acompáñame a Proverbios capítulo 4. Vamos a pasear un poquito por la palabra del Señor, a inundarnos en ese mar de su presencia y poder ir comprendiendo algunas cosas que son tan sencillas, pero que cuando usted se da cuenta de lo importante que es, nosotros no hemos sido capaces de recapacitar frente a ellas. Proverbios capítulo 4 versículo 20 al 27 dice: Señor, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Imagínense, mire la implicación. Y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de Cristo, mana la vida.
aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, lo que estábamos hablando hace un momento. Examina la senda o el camino de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Usted y yo sabemos que el mal es estar separados de lo que Dios determinó en su palabra o denominó como bueno, que es el Señor mismo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado, dice el Señor, es hacer lo malo. Y el pecado es una separación entre Dios y los hombres, por la cual Cristo pagó completamente por eso en favor de nosotros, iglesia. Entonces, lo importante de cuidar nuestro corazón, de cuidar lo que tenemos en el corazón, de nuestro espíritu, porque de ahí podríamos dominar por la palabra y por el Espíritu de Dios los pensamientos, las emociones frente a lo que hablamos y aún las reacciones que nosotros podamos tener, ¿cierto? Entonces, cuando yo me pongo a examinar un poco las situaciones que podrían suceder en casa, por ejemplo, ahorita antes de venirnos, se los digo con toda sinceridad, yo le había dado a mi hijo una orden de que a las 5 de la tarde dejaba de hacer lo que estaba haciendo, que se le había permitido por media hora nomás, 40 minutos. Y eran las 5:30 para venirme o para venirnos, y el chico fue desobediente, no hizo caso, ¿cierto? Entonces afloró el hombre natural, no fui grosero, no fui perverso, ¿cierto? Pero a la hora de hablar, seguramente tampoco causé daño, pero el tono de mi voz pudo haber contaminado el corazón de mi hijo. Que hay mejores maneras de hacerlo, claro. Pero si hay algo en lo que nosotros debemos asegurarnos como padre a la hora de ese tipo de experiencias, es de permitirle a Dios que lo haga, que nos tome en el poder de su espíritu y Él lo haga. Para eso, para que eso sea posible, yo necesito alimentarme con la palabra. Yo necesito sujetar mi corazón como padre a la palabra, para que sea el Señor por su espíritu en esos momentos, ejerciendo tanto poder, tanta dinámica en el corazón, que incluso nosotros no tengamos que intervenir como hombres, naturalmente hablando. Dice el Señor en alguna parte de su palabra, que no recuerdo, airados, pero no pequéis. O sea, está la parte natural y está la espiritual y sí, amén, o sea, eso está ahí. O sea, no es que usted no vaya a sentir, pero de ahí a pecar, es decir, a hablar o accionar frente a algo que Dios no ha determinado en su palabra, se denomina pecado. Hacer algo separado de Dios, es decir, no Dios actuando en nosotros en ese momento o en esa situación. Por eso dice, airados pero no pequéis. Pero si aparte de airarnos, pecamos con lo que decimos y hacemos, ahí está el problema. Ahí está el problema para nosotros. Acompáñame a Juan, por favor. Capítulo 4. Es una historia que usted y yo conocemos muy hermosa. Creo que alcanzamos a tocar parte el domingo, así como por encimita. Juan capítulo 4, versículo, veámoslo desde el 27 al 34, puede ser, que es donde quiero terminar, en ese versículo en especial. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, hablando de la mujer samaritana, ¿no? Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Porque eso es lo que hace el Señor cuando estamos frente a su presencia. Hablarnos lo que realmente usted y yo somos. Porque de no ser así, se mentiría a él mismo y él no es padre de mentira. Dice allí, venid, ven
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, mientras eso sucedía, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Por qué? Porque venían andando bastantes distancias y tenían de alguna manera hambre, y en ese instante creo que el Señor les había enviado a buscar comida o a comprar comida. Y ellos cuando volvieron le dijeron, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendita la palabra del Señor. No es lo que entra por nuestra boca, el alimento que nosotros consumimos, como de alguna manera los religiosos hasta el día de hoy lo ven, las cosas que dicen que no podemos comer y nosotros lo tomamos como un rudimento en la vida en el espíritu, y eso no puede ser así. El Señor en su infinita gracia y misericordia abolió con todo eso. Si usted se va a comer algo, lo va a comer como para el Señor, y si no lo come, pues no lo come como para el Señor también, hermano. O sea, no hay inconveniente con esas cosas, pero el Señor les dijo, mi comida espiritualmente es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa comida que el Señor consumía espiritualmente hablando, que era oyendo y haciendo lo que veía del Padre Celestial, de nuestro Padre, es la que contaminaba para vida eterna a los demás, es la que atraía en el corazón a los demás, era la que expresaba el deseo del corazón del Padre a los demás. Tú ves allí en el versículo 39 en adelante hasta el 42, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer. Porque lo que ella había hablado había contaminado el corazón de ellos, pero para bien, para vida eterna. Porque las palabras que ella habló fueron las palabras que escuchó de Jesús, el hombre, 100% Dios en ese momento también. Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Porque es que esos son preciosos tesoros a valorar, cuando tú te encuentras a alguien que te dice la verdad de lo que tú eres, de lo que ve en ti, de lo que hay en el corazón que no es conforme al corazón del Señor. Ese tipo de personas son las que hay que valorar, hay que preservar y hay que guardar. Esas son las que quieren el bien para nosotros. Cuando nos dicen a nosotros algo, la carne naturalmente hablando, ahí está, ella se va a exaltar, ella va a incomodarse. Pero si su mirada es puesta en el Señor y la mía, lo más seguro es que usted y yo templemos nuestro corazón a la presencia del Señor, nos alineemos a la palabra de nuestro Señor. Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y ese es el deseo de nuestro Señor, que cuando nosotros hablemos palabras de vida eterna, a tal punto que sea el Señor expresándose en nuestros corazones por causa de que le hemos permitido a Dios por su Espíritu en su presencia disipar todo lo que tenga que ver con nosotros, estar a paz y a cuentas con el Señor en el corazón, para que Dios por su Espíritu pueda operar en nosotros y que las demás vidas puedan ser atraídas. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos dijiste, por lo que tú nos contaste, aunque fue verdad, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, gloria al Señor por su palabra. Juan capítulo 12, acompáñame ahí adelantico. Versículo 44 al 50. Una vez más, mira, ahí está el título en la Reina Valera, dice como para guiarnos, las palabras de Jesús juzgarán al mundo.
Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Por qué? Porque él oía y hacía lo que veía del Padre Celestial. Por eso cuando vemos a cara descubierta la palabra revelada, la palabra profética más segura, el rema encarnado que es Cristo Jesús, la palabra del Señor, estamos viendo al Padre directamente, en vivo y en directo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, es decir, el que me conoce, ve al que me envió, conoce al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. ¿Y por qué nosotros sí juzgamos? Sino a salvar al mundo. Entonces usted y yo tenemos una tarea muy grande. No que seamos nosotros los salvadores, sino que ese Salvador se pueda expresar a través de su vida y la mía. Versículo 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué estamos hablando usted y yo? Realmente estamos hablando en todo lo que sea. Póngalo ahí, lo que quiera sobre la mesa. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta, nuestro hablar a las situaciones? Lo que hemos escuchado de la palabra del Señor y lo que hemos visto y conocido de Dios por su palabra. ¿O ha sido todo lo contrario, iglesia del Señor? Santiago capítulo 3, por favor, acompáñame allí. Santiago capítulo 3. Versículo 1 al 12, dice el Señor: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vea, esto habla de una titulación. No, nada de creernos maestros. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque nuestra boca, nuestra lengua, está el poder para bendecir o para maldecir. En nuestra boca, por lo que tú y yo hablamos, está el poder de encender un fuego y una llama ardiente, iglesia preciosa. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, versículo 5 dice: Señor, es un miembro pequeño, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La responsabilidad que tenemos usted y yo frente a lo que estamos hablando, lo que estamos expresando, lo que nosotros estamos diciendo. Podríamos estar siendo aún un mayor generador de problemas en medio de los problemas, cuando no necesitamos más. Pero necesitamos ser, por el contrario, portadores de vida eterna. Yo no les estoy diciendo que nosotros seamos partícipes y nos hagamos ciegos a las circunstancias y situaciones, pero le pertenecen al Señor. El Señor juzgará cada una de esas cosas, suyas y mías. Pero en cuanto a nosotros, el asegurarnos el corazón para que en nuestros pensamientos, emociones y reacciones lo que aflore, lo que fluya realmente sean palabras de vida. Versículo 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada
por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿A quién hay que someter esa lengua? Al Señor. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero dice el Señor, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios, es decir, al Dios mismo. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, dice el Señor en su palabra. Proverbios capítulo 18. Versículo 21, rápidamente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Depende de lo que usted ame, eso mismo usted proclamará. ¿Usted ha escuchado el dicho que dicen, las palabras tienen poder? ¿Sí lo ha escuchado? Y eso de alguna manera se convierte como en algo doctrinal dentro de la iglesia del Señor, y muchos uno les escucha proferir ese tipo de palabras. Las palabras tienen poder. Ojo, hermano, con eso, las palabras tienen poder. En parte es cierto, porque cuando son nuestras propias palabras tienen poder para destruir, para acabar, para derrumbar. Pero la palabra del Señor es la única que tiene poder para levantar. Usted y yo ahí vamos a tener que escoger, como todos los días siempre vamos a tener que tomar una decisión en pos del Señor. Salmos 34, por favor. Versículo 13 y 14. Salmos 34, versículo 13 y 14 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué dice el Señor? Busca la paz y síguela, dice el Señor. Ahí mismo en el capítulo 15 de Salmos, por favor, allá atrásito. Versículo 2 y 3 dice el Señor: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ojo con eso, iglesia. Cuidado con eso, porque de cara nos tropezamos contra el Señor y no contra los demás, pretendiendo estar haciendo muchas cosas que realmente no agradan al Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Primera de Juan, después de primera y segunda de Pedro. Capítulo 3 versículo 18 de primera de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, dice el Señor, sino de hecho y en verdad. Bendito el Señor por su palabra. Primera de Pedro, ahí atrásito, 2 libros atrás, capítulo 3, versículo 10 y 11, y estamos acabando. Bueno, leámoslo desde el 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así el Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Bueno, ¿cuál es la invitación que el Señor nos ha hecho a través de Filipenses? Que tengamos un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿cierto? Que no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Toda esa parte que nos expresa la palabra dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Una vez más, busque la paz y sígala, dice el Señor. Efesios 4:29. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 29 dice el Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de ¿qué? De dar gracia a los oyentes. ¿Se da cuenta que hay un propósito maravilloso? Efesios 4:29 acabamos de leer. Entonces, iglesia preciosa, para terminar, acompáñame al libro Apocalipsis. Más exactamente en el capítulo 3, versículo 14, y es el mensaje a la Odisea. Vamos a leer allí una parte de este mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Esto dándonos a entender de alguna manera en nuestra parte espiritual. Muchos nos creemos así, en un nivel espiritual en donde yo creo tener mucho más incluso que los demás, y me puedo estar equivocando. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Mire lo que dice el Señor: que probemos el corazón en su presencia, para que sea rico realmente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor nuestro. Vamos a orar, iglesia. Yo no quisiera decir nada más porque creo que el mensaje de Dios por su palabra es tan directo, tan profundo, como lo leímos en Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde su palabra dice que esa palabra es viva y es eficaz y penetra lo más profundo de nuestro ser. Nos desnuda para dejar ver lo que realmente hay en nuestros corazones, y que Dios opere por su espíritu en nosotros, o más bien le permitamos a Él que haga así con nosotros. Señor Dios mío, esta noche queremos darte tantas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón una vez más, Señor, porque de la manera más sencilla, Señor, pero con tanta profundidad y poder en tu palabra, esta noche hemos podido ver y contemplar por tu palabra, Señor Dios mío, el poder que hay en ti, Señor, cuando podemos hablar palabras de vida eterna. Tu palabra nos dijo, Señor, nos dice, Señor Dios de la gloria, que lo que hay en nuestro corazón, del buen tesoro que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Por favor, guárdanos, Señor. Líbranos de ser sabios en nuestra propia opinión, Señor Dios mío, Dios de la gloria, Padre, como nos has enseñado a través del libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, Señor, para no tener una opinión más alta, un más alto concepto de sí mismo, Señor, que el que debo tener, Dios mío, Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos a comprender que se trata de ti y no de nosotros, Señor.
que como queremos que nos traten los hombres, Señor Dios mío, así mismo yo me debo comportar con los demás, Señor Dios de la gloria. Recuérdanos tu palabra cuando estemos en situaciones, Señor, pero por favor, haznos por favor ir a tu presencia, a conocer tu corazón y a entender el deseo más profundo de ti por nosotros, Padre. Enséñanos tu palabra. Gracias por hablarnos esta noche. Gracias por exhortarnos en amor, Señor Dios mío, pero con la contundencia y la veracidad de tu palabra, Señor, para reconvenirnos, Señor, a causa del pecado que ahora mismo, Señor, está en nuestro interior, Padre. Todo sentimiento, todo resentimiento, Padre, toda falta de perdón, Señor, toda falta de autoestima, Señor, toda falta de convencimiento frente a lo que tú hiciste en favor de nosotros, Señor Dios de la gloria, hoy queremos encomendártelo a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Bendícenos con más de ti, danos más de tu espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra que hoy, Señor Dios mío, hemos escuchado, Señor. Ayúdanos para que la palabra que hoy hemos escuchado, Señor, vaya acompañada de la fe tuya, Señor, cuando salgamos de este lugar, Señor Dios mío, y podamos comprender las palabras de aquel, Señor, que nos llamó, Señor, a su luz admirable, Señor Dios de la gloria. Gracias por tu amor y cariño, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Oramos esta noche una vez más en favor de nuestros hermanos. Todos aquellos, Señor, juntamente con nosotros, Señor, necesitados y urgidos de ti, Padre, reconociendo hoy por lo que tu palabra nos ha hablado, Señor, lo frágiles y los débiles que somos, Señor, tan dependientes de ti, Señor Dios mío. Hoy queremos reconocer, Señor, ante ti lo que hay en nuestro corazón. Hoy queremos reconocer ante ti aquello que no nos deja dar pasos firmes en la fe, Señor Dios mío. Aquello que se ha vuelto una interrupción entre tú y nosotros, mi Señor. Porque tú nos has enseñado, y es verdad, Señor, todo aquello que se interpone entre Dios y los hombres, con eso es que tú trabajas en el corazón, Dios mío. Ayúdanos a no ser vencidos, Señor Dios mío, Padre, del pecado por el cual tú pagaste por amor a nosotros, mi Señor. Ayúdanos a ser convencidos en el corazón, Señor Dios de la gloria, que nuestra urgencia, Señor, es fundirnos en tu presencia para que tú obres por tu espíritu en nuestro hombre interior con poder, Señor, y las vidas puedan ser, Señor, atraídas por el poder de tu amor. Hoy te doy gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias, Señor Dios mío, por Olga. Gracias, Señor Dios mío, por Alejandra, por Oscar. Gracias por Henry, por Mayé, por Luz Derli, Señor. Gracias, Señor Dios mío. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que se encuentran en este lugar, Señor Dios de la gloria. Gracias por lo que tú has hecho en ellos, por darle la alegría de escuchar hoy juntamente conmigo tu palabra, porque todos hemos sido enseñados, Señor, hoy por tu palabra. Ayúdanos para que lo que hoy hemos escuchado, lo que has puesto como semilla en nosotros, pueda dar fruto en tu tiempo, mi Señor. Sabemos que es un proceso, pero por favor no permitas que en ese proceso, Señor, independientemente de lo que esté sucediendo, Padre, nuestros corazones desistan de ti. Si se trata de ti, vamos a estar, Señor. Si se trata de ti, Señor Dios mío, necesitamos estar, Señor. Queremos estar, Dios mío, Padre, no en un lugar, Señor Dios de la gloria. No hablo de un recinto, Señor Dios mío. Hablo de continuar pegados al propósito de vida eterna al cual tú nos has llamado y nos has escogido, precioso Rey. Hoy queremos obedecer a tu palabra. Queremos obedecer al llamado de atención que tú nos has hecho por tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios, pero ayúdanos a comprender antes, Señor, o primero, Señor, que todo aquello que hay en el corazón que no es tuyo, Señor, necesita ser quitado para poder obedecer, para poder dar pasos con firmeza, Señor, para poder, Dios de la gloria, tomar decisiones correctas, no en nuestro sentir, sino en la vida del Espíritu, para enriquecerte a ti, Señor, para dar gloria y testimonio de tu nombre. Tu palabra nos enseña que tú, Señor, has dicho que nosotros somos cartas leídas y abiertas a este mundo, Señor Dios mío. Nosotros somos la representación viva del Dios que vive, reina por siempre y para siempre, Señor. Gracias por ese honor, por ese privilegio que tú nos otorgas, Señor, por hacernos una vez más esta noche entender y habernos notificado, Señor, cuál es el deseo tuyo con nosotros, Padre. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios eterno en gloria. Amén, amén y amén.